Muy buenos días a todos. Esta es semana número 9 de la clase Hechos de los Apóstoles. Esta semana estudiamos los capítulos 16, 17 y 18, los cuales abordan el tema del segundo viaje misionero. Primero recordamos el contexto, los versículos últimos del capítulo 15. Nos encontramos Pablo y Bernabé en Antioquía otra vez, habiendo llevado la carta del Concilio de Jerusalén en cuanto a el tema más importante, que no está un requisito tener una circuncisión, y las leyes de los judíos no aplican, o por lo menos no son requisitos para conocer a Cristo, para recibir salvación, ¿verdad? Salvación es por fe. Algunos otros detalles en la carta en cuanto a la sangre y comida sacrificado a ídolos, y especialmente en cuanto a la prohibición de inmoralidad sexual. Pero el enfoque aquí que quiero destacar se encuentra en el versículo 40. Disculpe. Estamos hablando de la motivación o los momentos originales del segundo viaje en 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos enunciado la palabra del Señor y vemos cómo están. Entonces el enfoque es el pueblo de Dios en estos lugares, es decir, los creyentes. Pero 37, resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Y hemos hablado de esto la vez pasada. Pero lo que vemos es, eso es lo que decidieron en cuanto a su desacuerdo. Ir a direcciones diferentes. No son enemigos. Siempre han decidido que el Espíritu Santo estaba enviándolos en diferentes direcciones con gente diferente. Dice, Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó hacia el norte por Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Es una palabra importante, consolidando. Este verbo tiene la idea de fortalecer o hacer más fuerte. Por supuesto, más fuerte en la fe. Ese es el propósito del viaje, de consolidar, de fortalecer los creyentes en estas iglesias. Ahora tenemos el capítulo 16 y los pasos primeros de Pablo y Silas en el segundo viaje misionero. Y lo más destacante aquí es el encuentro con un discípulo llamado Timoteo. Timoteo va a llegar a ser una persona, un discípulo muy, muy importante en el Nuevo Testamento y en la vida personal de Pablo. Y entonces es importante notar cuando entra Timoteo en el equipo ministerial de Pablo. Y es aquí, ¿verdad? Es notable, o vale la pena notar, esa decisión un poco difícil a entender, la decisión de circuncidar a Timoteo. Después de las controversias y las dificultades que causó los judíos, que insistieron que fue necesario circuncidarse para poder recibir salvación, ahora Pablo decide circuncidar a Timoteo.
parece un poco ilógico. ¿Por qué lo hace? Bueno, como dice Stott, una cosa era proteger el evangelio de la corrupción. Eso fue lo que pasó en el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Otra era preservar a la iglesia de la fragmentación. En otras palabras, el asunto teológico ha sido decidido. La circuncisión no era necesaria. Sin embargo, Pablo lo hace a Timoteo para no tener problemas en los proyectos misioneros que estaba llevando a cabo. Dice, los acuerdos tomados por los apóstoles se refiere a la carta que los apóstoles en Jerusalén mandaron con Pablo y Bernabé y a la iglesia de Antioquía. Esta es la carta mencionada en capítulo 15. ¿Verdad? En cuanto a la decisión sorprendente de Pablo de circuncidar a Timoteo, esto dice, una conciencia fuerte nos permite libertad de comportamiento, pero deberíamos limitar nuestra libertad por amor de los débiles. Eso es lo que está en juego aquí. Él está haciendo esta concesión de circuncidar a Timoteo para quitar obstáculos entre Pablo, Timoteo y su audiencia, la gente que están evangelizando. Nos puede ayudar en entender el sendero de esta segunda viaje misionero de Pablo. Y empieza aquí en Antioquía, donde está a la derecha extrema, al este, donde está la iglesia de Antioquía, que encomiendan a Bernabé y a Pablo en sus direcciones de misiones, ¿verdad? Y se puede trazar en verde aquí la dirección y el sendero de Pablo en este sentido. Aquí donde se ve Troas a la izquierda es un paso muy importante que vamos a hablar más tarde, pero cruzar esta parte del mar es muy importante en cuanto a lo que pasa después. Estos capítulos están llenos de decisiones por parte de Pablo y Timoteo de su equipo. Y uno de otros menciona o explica que el Espíritu Santo permitió algo o no permitió algo, o los dejó así o cosas así. Entonces nos llega la pregunta, ¿cómo nos dirige el Espíritu Santo? Y Stott toma mucho tiempo aquí porque es muy importante, porque estamos hablando de cómo recibimos la guianza de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por supuesto no hay fórmula. El Señor y el Espíritu Santo no son máquinas, ¿verdad? Y también son sus propias personas. La Trinidad es su propia persona en este sentido. Y no podemos adivinar o predecir lo que Él va a hacer, porque Él tiene sus propios planes, más altas que los nuestros. Y el Espíritu Santo tenemos que tomar en cuenta y tomar por sentado que el Espíritu Santo es completamente capaz de dejar clara su voluntad, pero usa muchas maneras de hacerlo, y eso es lo que vamos a hablar. Primero, hemos visto que en muchas ocasiones, muchas veces, la importancia del estudio de la palabra, la oración y el ayuno en hacer decisiones, en llegar a tomar decisiones. El estudio de la palabra, la oración y el ayuno. Esa es parte de la disciplina de llegar a poder sentir, escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios. Segundo, hay cosas muy obvias, las puertas cerradas o las puertas abiertas, los no y los sí. Y eso es lo que vemos aquí en esos capítulos. No siempre nos dice qué son las puertas, pero dice, bueno, una puerta fue cerrada, no pudimos ir allá, pero en vez de esto pudimos ir
en otra dirección. Y tercer, este proceso involucra el proceso racional, es decir, de pensamiento, y no los sentimientos, aunque sí valen los sentimientos, de conversación con hermanos y hermanas que nos conocemos y nos han mostrado sabiduría en el pasado. Eso es un punto importante. A veces las decisiones importantes tienen que tomar en cuenta lo que los demás dicen. No es como estamos tratando de agradar a los demás, pero la sabiduría puede llegar a nosotros a través de algunas o varias personas. De hecho, este último punto es un punto que Stott explora en algún detalle, diciendo que la guianza por el Espíritu Santo es un proceso personal, pero también corporativo, es decir, del cuerpo de Cristo. En 16:10, Lucas usa el verbo simbibazo, que tiene la idea de hacer unir o hacer llegar a la misma conclusión. Para que ocurriera esto, la discusión, la conversación, el intercambio de ideas, ansiedades, pensamientos, etc., eran necesarias. Y para que ocurriera esto, la honestidad y la humildad son indispensables. Hay que recordar que lo que estamos buscando es la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Agrego que este último punto es muy importante en el matrimonio también. Estamos buscando la voluntad de Dios, no la voluntad del esposo o de la esposa. En por lo menos 2 momentos, Pablo toma decisiones muy inesperadas, que son pero muy en contra de nuestra naturaleza humana. Primero, no se va de la cárcel cuando se abren las puertas, en una manera que parece claramente sobrenatural. Entonces Dios abre el portón, pero Pablo no sale. Y eso nos confunde, pero tiene una sabiduría, un propósito por medio del Espíritu Santo que no podemos anticipar. Muy interesante, muy fuerte en realidad. Y segundo, no se va de la ciudad cuando las autoridades oficialmente lo sueltan. Él queda ahí y hace una demanda o requiere que las autoridades declaran lo que es correcto, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos del Espíritu Santo guiando a Pablo de manera inesperada. Aquí tengo varias observaciones sobre lo que podemos aprender de Pablo y su fe y sus decisiones bajo la influencia, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Primero, Pablo está escuchando al Espíritu Santo, quien no opera según el sentido común, no opera según el del mundo o según la naturaleza humana. Tiene su propia voluntad del Espíritu Santo y está comunicándose a Pablo y él está siguiéndolo. Segundo, Pablo no vive centrado en un sentido de autoprotección. Es decir, su vida no es para proteger, sino invertir y hasta gastar su vida para participar en el reino de Dios y extenderlo. Ese es su propósito. Él no es su propio amo, propio dueño. Y él pertenece a Dios. Dios lo compró por la sangre de Cristo. Entonces no podemos ver un sentido de autoprotección aquí, sino está invirtiendo su vida en la voluntad y en el plan de Dios. Y finalmente, todo eso fue no tanto un sacrificio de parte de Pablo, sino una liberación para él. No fue una obligación, fue una oportunidad que quería hacer porque el Señor había cambiado su vida, había cambiado su corazón. De hecho, eso es exactamente lo que Pablo explica en Filipenses, diciendo,
Pero todo esto, que antes valía mucho para mí ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Esa capta lo que está operando dentro de Pablo cuando está tomando decisiones bajo la autoridad y la influencia del Espíritu Santo. Voy a cambiar el tema por el momento porque vemos también algo que Stott mencionó al principio en su introducción a su libro El mensaje de Hechos, y ese es este propósito diplomático de Lucas. Dice, capítulo 16 termina con las autoridades romanas pidiendo disculpas de los apóstoles. Estas autoridades son ellas quienes hicieron el mal y no los apóstoles. Otra vez Lucas enseña que en los casos en que hubieron conflictos entre las autoridades romanas y los cristianos, que en realidad los cristianos no hicieron nada contra el gobierno ni contra la ley. Y al fin de cuentas, las autoridades romanas reconocieron este hecho. Muy importante porque lo vemos aquí y vamos a verlo una y otra vez en el libro de Hechos. Empieza un conflicto con romanos, a veces causado por judíos, pero al final los romanos no tienen problemas con los cristianos y aprueban lo que están haciendo en cuanto a su responsabilidad civil y su comportamiento en la ciudad y en las regiones romanas. Este capítulo también destaca el poder del Espíritu Santo, de la obra de Dios, para unificar gente. Consideremos la variedad de gente que responde al Evangelio aquí. Lidia, al principio, una mujer de negocios exitosa, el Señor abre su corazón para aceptar su perdón y su vida, ¿verdad? Y la esclava con el demonio pitónico, como explica Stott, llega a conocer a Cristo y está en contra del negocio de sus amos, ¿verdad? Pero llega a conocer a Cristo. Y el carcelero y su familia, él que está encargado de poner y guardar Pablo en el cárcel, es la persona y su familia que llegan a conocer a Cristo. Qué variedad de grupos que ya todos están ahora en la misma familia espiritual. Stott lo dice de manera muy precisa, diciendo, sería muy difícil imaginar un grupo más desparejo que el constituido por la mujer comerciante, la joven esclava y el carcelero. Racialmente, socialmente y psicológicamente se encontraban en la antípoda. No obstante, estas tres personas fueron transformadas por el mismo Evangelio y fueron recibidas en la misma iglesia. Qué cosa más bella. Ahora pasamos al capítulo 17. El relato Lucas nos enfoca en una parada en Tesaloniki. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había sido
había una sinagoga de los judíos. Esta fue la práctica normal. Llegaron y encontraron la sinagoga y empiezan a enseñar allá para empezar el proceso de sembrar una iglesia, ¿verdad? Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. La palabra discutió tiene como un debate, no fue quizás totalmente apacible, pero fue lleno de entendimiento del Antiguo Testamento, seguro. Dice, basándose en las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús es que les anunció, él es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Jesús. Entonces la cosecha recoge también judíos y griegos, ¿verdad? Pero quiero enfocarme un poco en la mensaje, porque el mensaje enfoca en el hecho de que el Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar. Este es como el grano del evangelio, lo que se llama el querigma. El mensaje más reducido, más básico, más central que los apóstoles quieren comunicar a gente que no conocen ningún trasfondo o que sí tienen trasfondo en la Biblia. Todo habla de 3 pasajes en el Antiguo Testamento que fueron centrales en formar y informar este querigma o este mensaje central. En Deuteronomio 21, porque cualquiera que es el colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios, con la intención de enseñar a la gente el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Tomó la maldición de la humanidad, el penal del pecado sobre él mismo en la cruz, ¿no? Salmo 2, ¿por qué sublevan las naciones? El Rey de los cielos se ríe, y establecido mi Rey sobre Sión, sirve al Señor con temor. Es decir, que las naciones van a burlarse de Dios y de Cristo, pero hay un solo Rey que está soberano y en control de todo. Salmo 16. Dice, siempre tengo presente el Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y regocijan mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Es decir, está hablando de la resurrección allí. Como fuentes del querigma, podemos también incluir Salmo 110. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hablando de ascenso de Cristo al trono de Dios. Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, la piedra más importante, la fundación de todo es Cristo. Y también el sufrimiento y la gloria del siervo. Esto fue un punto muy difícil para los judíos, el hecho de que el Mesías tenía que sufrir. Estaban esperando un rey que no podía ser vencido, pero llega Cristo y él sufre bajo la injusticia del ser humano, y eso es algo
muy difícil para los judíos. Pablo enfatiza que está escrito aún en Isaías mucho antes. Isaías 53 es como tierra santa en el Antiguo Testamento y siempre vale la pena, siempre cabe ponerlo en la pantalla otra vez porque no solamente por su belleza, pero por la importancia de la teología que tiene, porque la idea de la muerte de Cristo vale para pagar por nuestros pecados, tiene su fundación, su raíz aquí, en este capítulo, y es tan bello, y voy a leer los últimos. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa para explicar el significado de lo que pasa en la cruz con Cristo? Y ese es el centro de la querigma que predicaban los apóstoles. El versículo 17 dice, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Ese es al corazón de la querigma apostólico. Fue un contraste drástico con las expectativas de los judíos tenían. Fue lo que Jesús enseñó a los dos hombres del camino a Emaús. También enseña mucho con respecto a la idea y la importancia del sufrimiento. Es decir, este Jesús es el tipo de Mesías que nos mandó Dios, el Padre. Y eso nos enseña mucho en cuanto a la naturaleza de Dios, la misericordia de Dios, el corazón de Dios. Pasamos rápida a la gente en Berea, porque son notables, ¿verdad? Dice que eran de sentimientos más nobles que los en las otras ciudades. ¿Y qué es que lo hacen más nobles? Es su actitud hacia la verdad. Examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que los apóstoles anunciaban. Es decir, los bereanos no solamente preguntaron e investigaron lo que Pablo y los demás anunciaban, su referencia para determinar la validez de su palabra fue las escrituras. Es una característica de fe verdadera cuando no teme ni resiste ser examinado. La verdad no tiene nada que temer. De Pablo en Atenas, un momento como celebrado en nuestro estudio de las escrituras. Muchos han leído esta y con mucha admiración, ¿verdad? Y con respecto, yo solo quiero poner estas en la pantalla. Siempre son 4 preguntas que nos pueden abrir el significado de un pasaje. Se puede usarlos en cualquier estudio bíblico. Nos ayuda a informar y escribir un mensaje o una predicación. Estas preguntas son: ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de nosotros como seres humanos? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de nuestra relación con Dios? ¿Y qué nos enseña este pasaje acerca de nuestras relaciones con los demás? Esos pueden funcionar para abrir un pasaje a nuestra mente y al espíritu para ver cómo aplica, cómo nos enseña. Vamos a tomar algunos momentos para ver lo que Pablo vio en Atenas, lo que Pablo sintió en Atenas, lo que Pablo hizo y lo que Pablo dijo.
Pablo vio una ciudad majestuosa, con edificios grandes y impresionantes, pero llena de ídolos. Estatuas de la diosa Atena, de Apolo, y a veces hechos de oro, mármol y marfil. La palabra que explica llena tiene una idea más extensa, ahogándose en ídolos o cubiertos en ídolos. Específicamente notó los estoicos y los epicureos, dos filosofías muy importantes en el mundo griego. Los estoicos creían que su propósito era de vivir en forma coherente con la naturaleza, enfatizando la importancia de la facultad racional en la humanidad. Los epicúreos creían que la meta de la vida era el placer y la felicidad. Querían, por lo tanto, evitar el dolor a toda costa. En mi opinión, tenemos hoy en día en nuestra cultura más que siguen Epicura que los estoicos. El texto dice que Pablo sintió dolor en el alma. La palabra también se usa para una incautación. Stott nota que en la Septuaginta la misma palabra se usa para describir el sentimiento de Dios frente a la idolatría de su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 65, el celo de Dios por el nombre y la honra de Dios es un dolor por el bienestar de las personas que no conocen al Señor, pero también un dolor por el nombre y la honra de Dios. Pienso en David cuando era joven, lo que lo animó en el momento de entrar al combate con Goliat fue David se sintió ofendido de las palabras de Goliat que se burlaron de Dios y su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Pablo en esta situación? Él entabló una conversación con la gente, discutía en la sinagoga y hablaba en la plaza. En su base, esta es la estrategia de las misiones hoy en día. Interactuar con la gente para conocerlos, para entenderlos y para merecer la oportunidad de compartir a Jesús de palabra y de hecho. ¿Y qué dijo Pablo? Bueno, empieza con un punto de contacto del mundo de su auditorio, citando una poeta de su cultura, ¿verdad? Él procura explicar un fenómeno de su mundo, una idea corriente en su pensamiento. Y habla desde las verdades del Antiguo Testamento sin identificarlas en sí. Pero su mensaje se enfoca en las respuestas a las preguntas ¿quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Diciendo Dios es creador, porque Dios es creador, también Dios es Señor de todo. Porque Dios es el creador, es autosuficiente, no necesita nada de los seres humanos. Es decir, Él danos vida a nosotros, no le damos vida a Él. Porque Dios es el creador, Él no cabe en un edificio ni en una estatua. Porque Dios es el creador, tiene una mente, un plan, un propósito en cuanto a su creación. En otras palabras, Dios no es meramente un esfuerzo caótico en el universo, es una persona con el plan y con soberanía. Y el plan, como Pablo lo explica aquí, es lo siguiente, de poner a los seres humanos en su creación para que todos lo busquen. Su tiempo, su cultura, su momento en la historia, el propósito es para que todos lo busquen. El problema es, ellos pudieron haber respondido con no sabíamos nada de todo eso. Ellos pueden en Atenas decir que no saben nada de esto, no habían escuchado. Y Pablo dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano.
Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Llega al grano, un arrepentimiento para llegar a ser preparada para el Evangelio. Podemos decir que el arrepentirse es indispensable porque Dios es también juez. Y viene un día cuando Dios va a buscar, es decir, no va a siempre pasar por alto el rechazo de Él. Y este juicio va a ser universal, juzgará todo el mundo, dice Pablo, justo, es decir, con justicia, cierto y definido, es decir, Él ha fijado un día y hecho por medio de Jesús resucitado. Este fue un criterio. Como todo que pasa con respecto a la predicación en Atenas tiene que ver con la idolatría que Pablo vea allí. Esto explora el significado el significado de esta idolatría, diciendo: toda idolatría procura disminuir la separación entre Dios y sus criaturas para ponerlo bajo nuestro control, como una estatua. Además, la idolatría presume el retroceder los puestos respectivos entre los seres humanos y Dios. Es decir, en vez de la humanidad reconociendo a Dios como nuestro creador y soberano, nosotros nos atrevemos a creer que podemos crear y mandar a Dios. Muy bien dicho. Pasamos a algunas observaciones sobre el capítulo 18. Hablando de los 3 ciudades grandes que están mencionados o explorados en estos capítulos. Estamos hablando de Atenas, el centro intelectual del mundo, Corinto, el centro comercial del mundo, y Éfeso, el centro religioso del mundo. Y vamos a ver una diferencia en la manera en que Pablo enseña o predica en estas situaciones, tomando en cuenta estas diferencias en estas ciudades. Viendo nuestro mapa una vez más, podemos ver aquí está Corinto, aquí está Atenas y aquí tenemos Éfeso. Desde la izquierda a la derecha, desde el oeste al este. Hemos visto Pablo en Atenas, ahora en Corinto. Y después de esta visita y hablando de esta visita, en su primera carta a los Corintios, Pablo dijo: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Muy interesante. Un hombre como Pablo, tan importante en el mundo, tan fuerte en realidad, que vemos con tanta coraje y todo eso, habla de su propio miedo. ¿De qué se trata? De hecho, fue un temor muy natural, muy humano, ¿verdad? Porque Corinto fue una ciudad de un pueblo, de una gente orgulloso. Se puede entender eso a través de las cartas de Pablo. Hubo mucha gente de alta educación, de afluencia, de una cultura bien desarrollada, cuyas identidades se mezclaron con la fama de la ciudad. Pablo sabía muy bien que el mensaje de la cruz no les caería bien a la gente orgullosa y arrogante. También Corinto fue un centro de inmoralidad sexual. En el monte arriba de la ciudad se ubicó el templo de Afrodita o Venus, diosa de amor. Como está dice, 1000 esclavas sirvieron a Afrodita
andaban por las calles de la ciudad de noche como prostitutas. El nombre de la ciudad se usa en forma de un verbo, como corintorear, para expresar este tipo de inmoralidad. También una corinta significaba una prostituta. Pablo sabía que sería muy difícil presentar un evangelio de santidad frente a un pecado tan profundamente y firmemente arraigado en la cultura. Entonces, este temor viene de manera muy naturalmente. Pero vemos aquí en la vida de Pablo una experiencia pura de la gracia del Señor, escribiendo en 18:10. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Qué ánimo, ¿verdad? Qué palabra más alentadora. Como dice en Hebreos 4, me hace pensar en Hebreos 4. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Lo que tenemos en Hechos 18 es un ejemplo de lo que menciona Hebreos capítulo 4.